Hola, buenas a todos. Esta vez no os traigo ningún tutorial, sino simplemente un unboxing de una fuente de alimentación o fuente de poder, como prefiréis llamarla, que compré hace unos días, ya que la vi en oferta, y hago este vídeo por si a alguien le puede ser útil saber las características. La fuente es una Max Pro de 700 vatios de la marca Enermax y tiene certificación 80+. Como veis, en la caja nos encontramos lógicamente el cable de corriente eléctrica, además de un pequeño manual en varios idiomas, incluido el español, aunque normalmente no suele ser muy necesario mirarlo si ya habéis instalado con anterioridad alguna fuente de alimentación. Por supuesto, también tenemos la fuente de alimentación, que ahora la mostraré con más detalle, e igualmente se incluyen los tornillos necesarios para poder colocarla en cualquier torre ATX. Aquí vemos un poco mejor cómo es la fuente y su apariencia externa. Y si miramos los datos que tiene impresos, vemos los detalles del voltaje y su potencia, que es de 700 vatios, así como el sello que certifica que es una fuente con una eficiencia 80+. Algo que me gusta bastante es que los cables están cubiertos de una malla protectora, lo que ayuda bastante a su conservación. Yéndonos ya a los conectores, que es lo más importante, tenemos en primer lugar un cable con 4 conectores moles, que pueden dar soporte a los antiguos discos duros SIDE, a un lector de DVD o la refrigeración de la torre, y además un conector FFD para una disquetera, si bien estos conectores ya no se suelen usar tanto en los PCs actuales, pero siempre viene bien que se incluyan. En cuanto a los conectores SATA, que sí son los que más se usan hoy en día, tenemos nada menos que un total de 8, los cuales se dividen en 2 cables de 4 conectores SATA cada uno, por lo que se trata de una fuente que nos va a dar muchas facilidades si vamos a instalar varios discos duros en nuestra torre. Además, otro detalle muy importante de esta fuente es que incluye nada menos que 4 conectores PCI Express de 6 más 2 pines, los cuales también se dividen en 2 cables, por lo que es una fuente que puede soportar cualquier tarjeta gráfica del mercado, o incluso podemos instalar 2 tarjetas gráficas si nuestra placa base lo permite. Ya por último, como no puede ser de otro modo, tenemos el conector de 8 pines para dar energía a la CPU, y el cable de 24 pines para dar energía a la placa base. En resumen, me ha parecido una fuente bastante completa que nos garantiza un buen soporte para casi cualquier PC que vayamos a montar, siendo si acaso lo único que podría achacarle que en vez de certificación 80+, no sea 80+ bronce o incluso silver para una mejor eficiencia energética. Por lo que hasta aquí este unboxing. Si os ha sido útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.